Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Pues nada, espero que estéis bien. Hoy tengo la suerte de poder tener a Pablo Fernández del Campo, que a ver, os voy a ser, o sea, yo con la honestidad siempre por delante. A Pablo lo conozco desde que yo tengo, ¿cuánto? 16 años, ¿no? No, menos. ¿Menos? En Es Puente Deume, verdad, cuando es llegaste a Puente verdad. Deume, yo creo que tenías ¿Cuánto? 14. 14, 14. 13. 13 o 14. Ibas con el monopatín. Es verdad que estaba con el monopatín ahí todo el día dándole caña, ¿eh? Sí, 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 en mi sí, sí, época sí, sí. skater. Bueno, a ver, os cuento un poco por encima. El motivo para entrevistar a Pablo no es para ahora recordar viejos tiempos de cuando yo era más pequeño y recordar batallitas del pasado, sino para hablar un poco de neurociencia, porque entre otras cosas, Pablo, aparte de ser un buen amigo, es un experto, bueno, de hecho tienes un máster en neurociencia y biología del comportamiento, ¿verdad? Lo hemos estado repasando antes para no Sí. meter la pata. Igualmente llevas toda tu vida estudiando el comportamiento humano, yo qué El sé, potencial del psicología, cerebro, relación eso cuerpo-mente. es, y un montón de cosas. Vale, si quieres, mira, empecemos un poco presentándote, ¿no? Hazte una pequeña presentación así un poco de quién eres y lo que estás haciendo, ¿no? A nivel de trabajo personal o profesional, y luego si quieres empezamos ahí a freírte a preguntas. También desde ya invitar a la gente que nos esté viendo a que vayáis dejando vuestras preguntas porque creo que es un tema muy jugoso donde seguro que habrá muchas dudas, muchas cuestiones que os pasen por la cabeza y no siempre se tiene la oportunidad de poder hablar de cómo funciona el cerebro creativo, cómo funciona el cerebro de alguien que se dedica, por ejemplo, al arte, con una persona experta, ya no en temas de historia del arte o tal, sino desde el punto de vista de la neurociencia. Creo que puede estar muy bien. Pues venga, va, empecemos con la presentación. Cuéntanos un poco de ti. Vale, bueno, antes que nada saludar a todo el mundo y dar las gracias por estar aquí y darme la oportunidad de hablar de ese tema que me encanta y me fascina, como tú sabes. Uh -huh. Mira, en aquella época, un par de años después, cuando ya te fuiste a Madrid, Ray, se te olvidó Uh que -huh. yo creé un instituto, precisamente el Instituto para el Desarrollo de la Conciencia, el INDESCO, ¿vale? Uh Y -huh. este instituto, pues, de alguna manera es el que marca también mi profesión de investigador, de explorador de la conciencia, ¿vale? Uh -huh. Es como más me defino yo. Me he dedicado toda mi vida a explorar la conciencia y entonces en los últimos años ya dentro de lo institucional, pues me metí en la Universidad de Sevilla a estudiar el cerebro desde el punto de vista neurocientífico. Pero como sabes, yo he estado con chamanes, he estado con gurús, he estado con personajes que tienen esos desarrollos del cerebro que me interesan. O sea, Uh -huh. digamos que he investigado mucho dentro de las aulas, pero también fuera de las aulas, dentro de mi propio cerebro, mi propio cuerpo, toda esa conectividad y sobre todo, y lo más importante, el desarrollar programas que repercutan en una mejora de este cerebro, ¿vale? Porque lo que interesa al final del estudio es luego cómo conseguir estimular esas áreas cerebrales que nos van a interesar para, por ejemplo, en este caso, Uh -huh. la creatividad, ¿vale? Y ahí es donde Okay. nos vamos a meter ahora, ¿vale? Después de esta sucinta presentación. Muy bien. La pregunta del millón. O sea, Mm. si tuviéramos, o sea, lo primero, ¿existe algún tipo de diferencia? Esto es una pregunta un poco rara, ¿eh? Yo no sé si tiene mucho sentido, pero el cerebro de una persona que sea como más creativa y el cerebro de una persona que igual tire más a las ciencias o que sea yo que sé, de un corte más analítico, racional o lo que sea, ¿en un principio son cerebros iguales o es que cada cerebro tiene como algún tipo de particularidad, ya sea por un tema genético o sea por la educación que ha recibido? ¿Cómo funciona esto? Mira, perfecto. Es una pregunta excelente, Ray. Y aparte así, vamos a meternos dentro del cerebro ya. La primera cuestión que quiero que entendáis es que el cerebro es plástico. Mira, a diferencia de un ordenador, un ordenador, tienes su circuitería está establecida desde el principio, Uh ¿vale? -huh. Luego le puedes ir metiendo programas y esos programas van ocupando celdas de memoria, ¿vale? Y tiene su procesador. Bien, en nuestro cerebro funciona parecido, pero con una diferencia fundamental. Todos tenemos las 100.000 millones de neuronas, ¿vale? Con sus 10.000 posibilidades de conexión entre cada una, entonces multiplica 10.000 por 100 millones, ¿vale? Esto es lo que te da. Uh -huh. Bien, entonces, la cuestión es que nuestro cerebro está conectándose y desconectándose constantemente. Es como si fuese un ordenador, pero que sus cables, Uh cuando -huh. los usas de una forma determinada,
establecen redes que se quedan fijas y deshace otras redes que no va a funcionar con ellas, ¿vale? Entonces, un cerebro creativo, sin duda alguna, va a tener unas redes establecidas diferentes a las redes de una persona que no desarrolla estas áreas. Luego vamos a ver si esto es genético. Si es genético quiere decir que es como si viniese preinstalado, ¿vale? Cuando te ponen el Windows preinstalado, ya tienes un sistema operativo, digamos que un cerebro creativo sería más tipo Mac, ¿vale? Sería el sistema operativo preinstalado tipo Macintosh, ¿vale? Es tipo, ¿vale? Y el otro sería tipo IBM, ¿vale? Windows, ¿vale? El antiguo Microsoft, ¿vale? Que es más racional, ¿verdad? Entonces, independientemente de que vengas con el sistema operativo original, ¿vale? Más tipo Mac que más tipo PC normal, como es plástico tu cerebro, tienes la capacidad de recablearlo y reinstalar un nuevo programa, un nuevo sistema operativo más creativo. Esto es importante. Tenemos un cerebro plástico, todos tenemos las mismas cantidades de neuronas, tanto tú como el mejor artista del mundo o como Einstein. Ahora vamos a ver las particularidades que tiene ese sistema operativo, o sea, qué áreas del cerebro, ¿no? Tienen más tendencia a estar activas o más activas que otros cerebros. Bien. Perdona, entonces, perdona un pequeño paréntesis. Sí. Si lo estoy entendiendo bien, solamente para yo ya irme un poco aclarando, ¿no? Respecto a esto. O sea, en un principio, potencialmente, todo el mundo tiene esos 100.000 millones de neuronas. Ajá. Y de alguna manera es como todo el mundo tiene capacidad para tener un cerebro más creativo o un cerebro más racional. Potencialmente. Sí. O sea, porque cuando dices que hay gente que viene con un PC o con un Mac, quiere decir entonces que sí que es de alguna manera congénito, es decir... ¿Sí es heredable? Sí. O es algo como que luego... Ambas respuestas son verdad. Vale, o sea, hay una parte que es como genética. Y luego hay Exactamente. otra parte que sería la parte, bueno, más educativa o cómo alimentas tú esa máquina. Por así Claro, decirlo, ¿no? aquí es donde lo interesante de esto. Partimos del hecho de un cerebro ilimitado, ¿ya? Porque el nivel de conexiones es casi ilimitado, ¿vale? Trillones. Bien. Segundo, tienes una herencia, una tendencia. La herencia sería una tendencia. Serían que hay ciertas redes, ciertas áreas que ya vienen preinstaladas. Pero como esto es plástico, incluso puedes perder esas redes preinstaladas. Aunque tú vengas con un padre genéticamente que ya te da en herencia un cuerpo fuerte o atlético, si tú eres un gordo que no vas a hacer nada en tu vida, vas a deshacer esa genética que has heredado y vas a ser un gordo obeso, ¿vale? Y flojo. Pero si lo utilizas, te vas a desarrollar más que uno que no tiene esa base, si lo usas. Vale. Vas a fortalecer. Entonces, si bien hay zonas del cerebro que tienen como ciertas, una disposición a ciertas tareas más específicas, sí. La ciencia y la evidencia te demuestra que cuando ha habido personas que han perdido partes de su cerebro, luego hay otras partes que heredan esas funciones. O sea, fíjate la plasticidad de nuestro cerebro que va a intentar de alguna manera recuperar incluso funciones que estaban como muy específicas de un área, de una zona, y va a adoptar otras y va a recablear por su plasticidad para continuar con esa función, ¿vale? Por lo tanto, el ejercicio, por así decirlo, la función va a ir creando el órgano. No solo el órgano crea la función, sino que la función también va a ir creando el órgano cerebral. Esto es fabuloso, es maravilloso, ¿vale? Igual que el ejercicio desarrolla el músculo. Bien. Vale. Entonces, vamos a hablar un poquito general, porque esto aquí no es una clase de ciencias, ¿no? O sea, hasta ahora lo que estoy entendiendo es que tiene mucho que ver, o sea, hay bastantes paralelismos entre lo que es el cerebro y lo que viene a ser el cuerpo físico. Es decir, hay gente que igual genéticamente tiene como tendencia, pues yo que sé, hay que son más, yo que sé, más musculados o lo que sea, ¿no? Pero igualmente, aunque tengas un cuerpo que genéticamente pueda tender más, pues yo que sé, pues lo que decías tú, ¿no? Que igual pueda tender más a la obesidad, tú puedes entrenarlo y estar más musculado, o yo que sé, o igual lo que quieres es estar como más, yo que sé, no estar tan ahí tocho o tocha y... ¿no? Arnold Schwarzenegger, Eso es. de niño era casi raquítico. De hecho, Bueno, tenía raquitismo. Por eso tiene esa forma de andar que tiene con las rodillas hacia adentro. Padeció un poco de raquitismo.
Sí, No sí. lo sabía. Pues Yo sí. la palabra raquitismo, no sé por qué. Suena, ¿verdad? Me suelta cachonda. Pues mira, se Claro. convirtió en el Mister Universo. Y Pues, él era el chavalito raquítico que se metían con él porque andaba mal, ¿sabes? hostia, pues no tenía ni idea de esta historia. Perdona, un pequeño paréntesis. Saludos a todas las personas que estáis ahora mismo viéndonos. Alquime88, saludos Susi Cósmica, Pamela, Salgado, Green Dog. Y muchas gracias Alquime88 por esos 5 pounds que acabas de hacer de aportación al Superchat. Te lo agradezco muchísimo. Y nada, seguimos, perdón. Solamente Ah, era eso, simplemente como establecer una imagen de que mm, realmente eso, el cerebro es un poco como el cuerpo, que puedes tener una ajá. genética u otra, pero tú te lo puedes trabajar y al final acabas haciendo estas conexiones, ¿no? Lo que decías un poco. Incluso el cerebro es más plástico que el cuerpo. Fíjate. Esto es importante, ¿vale? Ujú, Y tiene tal cantidad de células neuronales que ujú. puedes hacer virguerías. O sea, puedes recablear tu cerebro las veces que quieras. Pero ahora vamos a ver que todo el cerebro está interconectado. Aunque hay zonas como que tienen más especificidad, ¿vale? Que son más específicas de ciertas funciones, vamos a ver que todo está interrelacionado porque es holístico. Necesita estar conectándose constantemente entre todas las áreas para formar toda la percepción. Y ahora vamos a ver un Ok, poquito cómo funciona esto, ¿vale? Del cerebro. venga, Un va. poquito Vamos allá. evolutivamente. O sea, piensa que Ujú. nosotros partimos de ser, pues, un gusano. Fíjate que nuestro sistema nervioso central sigue siendo un gusano dentro de un hueso, protegido por un hueso. O sea, si tú tomas tu sistema nervioso central, viene a ser como un espermatozoide. O sea, es el encéfalo, esto que está dentro del cráneo, está el Ujú. encéfalo, que sería la cabeza esta, el cabezón para la percepción, ¿verdad? Y luego hay una cola que baja por la médula espinal, ¿vale? Entonces somos como Sí, ese sí, mismo sí, sí, espermatozoide sí, sí. con un exoesqueleto, o sea, con una serie de extensiones para poder moverse, ¿vale? Es como si el gusano desarrollase esto de aquí para poder moverse por la Tierra. Pero básicamente somos este gusano Ok. que percibe el entorno para poder sobrevivir, para Ujú. adaptarse y sobrevivir. Entonces, la Ok. gran diferencia entre nuestro cerebro y el resto de los cerebros, incluso de los primates superiores, es precisamente la creatividad. Atención, ¿vale? Ese córtex prefrontal que tenemos aquí es lo que está más desarrollado dentro del ser humano. Es la evolución de todos los cerebros de la naturaleza. La parte prefrontal, el córtex, al fin y al cabo el córtex, esa parte rugosa que está en la superficie del cerebro, y Ujú, dentro del córtex este córtex prefrontal, ¿vale? ujú. Que es el que nos va a permitir imaginar, prever las cosas. Este es el gran problema que tiene la gente, la educación actual con respecto a los jóvenes adolescentes, porque esto no termina de conectarse hasta los 21 años. Y claro, pretender que un joven prevea las consecuencias de sus actos es que todavía no tiene acceso al prefrontal, entonces no puede prever las consecuencias de sus burradas, ¿vale? Ujú. Claro, entonces, claro, por más que le intentes hacer responsable, olvídate. Y de que se trate de autocontrolar, imposible, porque eso está aquí. Y todavía no tienen, como dicen las mamás, 2 dedos de frente, es verdad. No están conectados todavía a la frente. Bueno, entonces vamos viendo ya. Nuestro Ujú. cerebro tiene 4 partes principales, ¿vale? Que son muy simples. Sería esta la prefrontal, que decimos aquí en la frente, ¿vale? Y luego tiene Esta sería la de la imaginación, ¿no? Por lo que decías, ¿vale? no es la de imaginación, sino que tiene una función de buscar posibilidades futuras, ¿vale? Prever las situaciones para poder planificar. Es como zona de planificación, pero también es zona de control. Y vamos a ver que si por un lado puede ayudar, ¿vale? Puede ayudar, vamos a ver que para la creatividad pura, a veces vamos a tener que desconectar ciertos aspectos de esta área, ciertos aspectos de la parte prefrontal, del lobo prefrontal. ¿Vale? Y luego tenemos Vale. el lóbulo parietal, el occipital y los temporales aquí a los lados. ¿Vale? Esas serían las 4 partes principales. Vamos a ver que con la creatividad hay varias conexiones, porque también está el área visual que sería aquí atrás. Bueno, lo que entra por los ojos golpea aquí atrás, que es donde estaría la pantalla, ¿vale? Donde se Ujú. plasman todas las imágenes. Pero luego eso también está conectado con esta parte de aquí, que está el hipocampo, que es donde estaría la memoria, donde tú vas acumulando la memoria visual. Tú vas acumulando todas esas cosas que luego las vas a utilizar porque las vas a sacar aquí al prefrontal para comparar. Entonces está todo haciendo así, chum, chum, para adentro, para afuera, para aquí, para allá, se van conectando todas. Sí. ¿Qué ocurre? Hay un área, ¿vale? Que es más predominantemente
hemisferio izquierdo y otra más derecho, ¿vale? Y esto es lo que la gente habrá oído por ahí hablar. Entonces, esa área izquierda tiene más tendencia a la parte lógica, racional de las cosas, la parte más verbal, la parte del habla, de la escritura, ¿vale? Todas estas cuestiones que podríamos decir más rutinarias, más matemáticas, más clasificación, aquí también está la organización. En cambio, aquí está el collage, ¿no? La parte más creativa, imaginativa, estaría en el derecho. En áreas del derecho sí que están ya estas otras áreas, más imaginativas, más creativas, más asociativas, más abstractas de nuestro cerebro. Sí. Okay. Vamos a ver cosas interesantes que han ocurrido en la investigación neurocientífica. El problema que tiene la neurociencia, que tuvo, ahora ya tenemos estas posibilidades de ver el cerebro por dentro, ¿vale? Esto de la imagen funcional que se puede ver ahora a través de estos aparatos que permiten ver la actividad en directo del cerebro. Pero hasta ahora esto no se podía ver. Un poco en la línea del dibujo ¿no? Más o menos. Sí, bueno, sí. es una recreación, pero... Vale, pero en este sentido, sí. Entonces, antes, como no teníamos esto, pues solo se podía estudiar el cerebro por cerebros de personas vivas, vivas y muertas para ver las enfermedades. Pero vivas también era lo interesante, para entender la parte cognitiva, poder hablar con la persona. A ver, si de repente tenías algún accidentado que le faltaba un trozo de cerebro y luego hablabas con él y veías qué es lo que le fallaba, ¿vale? Qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces, claro... Qué gore la imagen, tío. O sea, imagínate, tienes un accidente de moto, tienes medio cerebro ahí partido, todo desparramado y el médico... Claro, preguntas pero sobre todo... No, sobre todo ha habido un gran avance de la neurociencia, aunque parezca mentira y sea penoso, pero en las 2 guerras mundiales, ¿vale? Okay. Estas 2 guerras mundiales dieron millones de heridos con cantidad de fracturas craneales y fue permitiendo esta clasificación, ¿vale? Porque muchos tenían ciertas áreas, entonces se fue viendo que personas que perdían bastantes partes del hemisferio izquierdo, aunque a pesar de perder el habla, por ejemplo, o la escritura, y esas capacidades, luego se veía que tenían una irrupción de la parte creativa bestial. O sea, de repente se volvían tremendamente creativos, ¿vale? O sea, empezaban a dibujar, empezaban a desarrollar capacidades creativas por encima de las otras que habían perdido. Entonces empieza a haber algo, empieza a estudiarse y empieza a verse que efectivamente, aunque todos tenemos los 2 hemisferios y se supone que los 2 funcionan igual, no es verdad. El cerebro izquierdo está hiperactivado, ¿vale? Por la sociedad y la educación actual, por el acuerdo común cultural y la forma educativa. Y aquí es donde entra lo interesante. La educación. De alguna manera, entonces. Claro, porque desde que eres pequeño no te van a sobreestimular el hemisferio derecho. El que imagines, el que idees, el que crees, ¿no? Eso solo en el parvulario. Empiezan bien. La cosa empieza bien, pero eso para parvulitos, ¿vale? Le ponen ahí a jugar con los colores, con las formas, a pintar y tal. Pero ya enseguida quieren hacer que escribas, que leas, que hables, ¿vale? Que te aprendas los verbos entonces, y que memorices. Ahí empiezas entonces a hiperestimular todo este hemisferio, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que se ha ido viendo? En la investigación se vio que todas estas actividades rutinarias inhiben la actividad del hemisferio derecho. Y ir tomando nota de esto. Las áreas de control, o sea, todo lo que es el control, el autocontrol emocional que te hacen en las aulas, en el colegio, desde que eres pequeño, el que te controles emocionalmente, el que no seas un loco, el que seas racional, todo esto va inhibiendo el acceso al hemisferio derecho, con lo cual va cortando tu creatividad. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el cerebro creativo y qué puntos comunes suelen haber, ¿vale? En vosotros. Oye, qué interesante esto, ¿eh? Claro. Muy interesante. No sabía esto. A ver. Claro. Entonces, aunque inicialmente cuando naces los 2 están como una flor dispuestos a crecer de la misma manera y a hablar, ¿vale? De la misma manera en ti, como te van educando a que calles uno, porque cuando quiere hablar que es el que está más conectado con el lóbulo, con la parte interna más profunda, emocional, límbica del cerebro, y está más conectado con la dopamina, atención a esto, con la serotonina y la dopamina, ¿vale? Que son los del estímulo de la ilusión y la del placer. Fíjate la palabra ilusión, ¿no? Lo que te ilusiona, lo que te da placer, son 2 neurotransmisores que estimulan mucho esta área del cerebro.
Qué Pero, curioso. ¿qué te hacen en el colegio? Todo lo que te ilusiona y te emociona, te lo cortan. De hecho, cada vez que sales ahí entusiasta, ¿vale? Te lo aplacan, porque tienes que estar calladito, tienes que estar correcto, no puedes hablar alto, no puedes emocionarte mucho, ¿vale? ¿Eh? No puedes descontrolarte. Y entonces vas inhibiendo todos estos neurotransmisores y de hecho se va creando un cerebro casi, pues eso, un cerebro plano. ¿Vale? Vas entrando Robótico. Sí, en sí. encefalograma plano derecho. Hiperactividad de este que se convierte en una profunda verborrea, porque como es el área del verbo, de la palabra, y eso es lo que se te estimula, ¿qué es lo que ocurre ahora en Occidente? Que todo el mundo tiene un cerebro que habla sin parar. O sea, este cerebro está todo el día hablando. En vez de ser un cerebro que está todo el día imaginando, es un cerebro que está todo el día hablando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Eh? Tenemos un cerebro que no para de bla, 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 de la cháchara, ¿vale? Y de la Totalmente. crítica. Un cerebro Sí, que sí. compara y critica. Pam, pam. Hiperactividad aquí, zona prefrontal, zona de control. Y entonces, cuando le pides a la gente que imagine, que tal, entonces, crisis, ¿no? Esto se ve mucho cuando de repente a alguien le dices, oye, dibuja algo, no sé, ¿qué te gustaría dibujar? No, dime lo que tengo que hacer. No, es Exactamente. como necesitan que se les diga lo que tienen que hacer, pero el Correcto. liberarse, el trabajar con la imaginación y decir, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar y tal? Eso realmente es bastante complicado para muchas personas. Y Bien, y creo que está aquí muy hay otra, conectado con esto que sí, dices, está ¿no? muy conectado y aquí has dicho dos Mm. palabras clave, ¿vale? Libertad y la otra que dije yo antes, control. Atención a esto de aquí porque vamos a ver que esto de aquí son facilitadores o inhibidores de la creatividad. Ya os digo, libertad y creatividad están unidos. O sea, es como si... Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quién sale creativo del colegio? ¿Vale? Del colegio clásico y sobre todo de mi época, de tu época, ya que si estás con las monjas, que estás con los curas y yo que era del Opus Dei. O sea, ¿quién sale creativo de ahí? O sea, es prácticamente imposible. Sales institucionalizado, sales controlado y sales además con una visión de también, la única imaginación que haces es la de una autoridad controladora, como el ojo todo avizor que te está viendo, que puede ser Dios controlándote todos tus pecados, ¿no? O controlando de tal. Pero claro, ¿qué ocurre en la adolescencia? En la adolescencia hay una irrupción hormonal en el cerebro, que estalla en el cerebro, y que es lo que hace que el joven de repente se le estimule mucho el hemisferio derecho y se le estimule el que quiero hacer música, quiero cantar, quiero tal. Entonces, vamos viendo entonces que la parte emocional está muy conectada porque es donde está la dopamina y la dopamina y la serotonina que van sinérgicamente trabajando en tu cerebro son las que Ujú. producen todo este estímulo cerebral, ¿vale? ¿Por qué? Porque evolutivamente está diseñado así, está diseñado que al principio el niño tenga que seguir el patrón del adulto, ¿vale? Para empezar a desarrollarse, pero luego, entonces tiene que ir siguiendo pautas, ¿vale? Tiene que aprender, ¿vale? Tiene que de alguna manera memorizar gestos de los adultos para sobrevivir, pero luego ya tiene que explorar el entorno, nuestro cerebro, y por eso el humano ha conquistado el mundo, es porque tiene este cerebro creativo que te permite explorar fronteras, te permite ir más allá del mapa, ¿vale? Para abrir nuevos caminos. Si Ujú. todo te lo dan ya sabido, entonces no hay investigación, no hay exploración, no hay posibilidad de un nuevo mapa diferente. ¿Vale? Entonces, si desde que eres pequeñajo, control, 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 no libertad, no libertad, no libertad, no hay exploración. De hecho, casi nadie explora. ¿Vale? Todo el mundo intenta imitar. ¿Mm? Imitar. Y esto ocurre, desgraciadamente, también en el arte, en la música, en todo. ¿Vale? Hace Los poco hablaba imitadores. de eso en mi vídeo anterior con Aleix, respecto al por qué parece como que realmente estamos encerrados como en una caja y cuando alguien, es como que al final todo lo que conocemos respecto a lo que es el arte, en el caso del arte, me refiero, es como un círculo muy cerrado del que cuesta realmente mucho salirse. Es decir, hay una serie de ismos, una serie de estilos determinados a la hora de pintar, de crear, etcétera, y es como que realmente, si tú pides a las personas que son creativas que intenten salirse de cualquiera de esos sismos, de cualquiera de esas categorizaciones, ¿no? Del trabajo creativo, realmente cuesta muchísimo, muchísimo. O sea, es prácticamente imposible. Entonces, me parece un reto interesante y me asombra que
no haya más gente interesada en tratar de romper con esa especie de barrera invisible que nos tiene a todas y todos encerrados, ¿sabes? Sin poder romper ese velo creativo, ¿sabes? Eso me llama mucho la atención. Hay otro tema que quería comentar también al hilo de lo que estabas diciendo, que me parece muy interesante. También decir a las personas que estáis dejando vuestras preguntas, voy leyendo, o sea, con este ojo voy aquí controlando un poco lo que vais escribiendo, y luego todas estas preguntas se las voy a trasladar a Pablo. Al hilo de lo que estabas diciendo antes, cuando estabas hablando de la adolescencia y cuando hay este boom, ¿no? Que de repente digamos que se estimula la parte creativa, ¿no? El hemisferio derecho es como que de repente, ¡pam!, tiene esta eclosión. ¿Cómo está afectando el tema de los móviles a todo esto? Porque claro, este sería otro tema. O sea, por un lado está el tema de la educación, pero todo el tema de este enganche, porque lo digo porque yo lo veo de cerca, en los niños, jóvenes y luego también adultos, de estar continuamente con esta segregación de dopamina continua, ¿no? Cada vez que tienes un like, cada vez que tienes ¿sabes? Alguien que te ha escrito, es como, ¡ching!, y cómo van jugando con ello para engancharte, ¿no? Sí, sí, sí. Esto debe tener algún efecto también en términos de Tiene dos creatividad. efectos. Tiene dos efectos. Cuenta un poco. Muy interesantes. Y los dos en direcciones opuestas, ¿vale? A ver. Tiene un efecto muy, muy creativo, y esto nos va a conectar con lo anterior, y tiene un efecto totalmente adictivo, ¿vale? Y paralizante también. Entonces, primero, estás con una herramienta visual. La cosa cambia aquí, ¿vale? Estamos saliendo del mundo verbal al visual. Y eso es muy interesante, porque todo lo que sea visual ya nos va a ir más al hemisferio derecho. Antes todo era leer, tal. Entonces ahora no, ahora todo es visual. Vídeos, tal, fotos, imágenes. Entonces fíjate que estamos estimulando áreas ya más creativas. Cierto, Luego, sí. tiene el problema de la adicción, porque efectivamente segregas dopamina cada vez que consigues algo. Pero a la vez es el nuevo campo de exploración infinito e ilimitado, ¿vale? Que eso es lo que permite la estimulación de la creatividad. Y no solo eso, como evolutivamente nuestro cerebro estaba diseñado para poder explorar y conquistar nuevos entornos, claro, entonces también esto te estimula a ser tú, por ejemplo, un influencer, te estimula a que tú también tengas influencia para recibir más gratificación. En este momento vas a cazar dopamina. Los jóvenes están a la búsqueda de la dopamina, de que haya más gente que me quiera, gente que me siga, gente no sé qué. Eso me estimula la dopamina y eso me hace más creativo, porque tengo que crear imágenes, vídeos, lo otro, no sé qué, para poder seguir recibiendo, seguir alimentándome. O sea, es una caza más virtual, pero para el cerebro le da igual. Viene a ser lo mismo. Y entonces eso estimula mucho la creatividad. Pero esos son unos pocos. Luego está la mayoría que son seguidores, que lo que hacen es estar zombificados, ¿vale? Con toda su atención agarrada por este instrumento en formato adictivo, que te tiene completamente chupándote la atención y te está chupando la energía constantemente, volviéndote un ser adicto. Entonces te digo que tiene las dos versiones. Si fuésemos suficientemente inteligentes, podríamos estar utilizando estas herramientas para expandir nuestra creatividad, porque nos lo facilita mucho, ¿vale? Estas aplicaciones facilitan que seas rápidamente creativo, que puedas crear con mucha rapidez y no tengas que pintar como antiguamente y te tirabas días, ¿no?, para poder hacer algo. Ahora puedes hacer todo mucho más rápido, lo cual implica aceleración y creación de nuevas redes. Se están creando nuevas redes con esta tecnología en nuestro cerebro, ¿vale? Igualmente, sí. Perdona, no te quería cortar. No, es que antes, mientras estabas hablando, como yo tengo muy bien conectados los dos hemisferios, mientras hablas me vienen las imágenes, pam, 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 ¿vale? Y me vienen insights, me viene creatividad, ideas nuevas en forma de imágenes. Entonces, una de las cosas interesantes que se puede estimular para el creativo, como tú decías antes, que están encerrados en una cápsula, ¿no? Porque hay unos cánones, hay unas fórmulas, pero yo voy a introducir una semilla nueva, ¿vale? Está cerrada también la percepción. No solo lo que se está creando. A ver, Ray, este concepto es muy importante. No es fácil de entender. A ver si lo entendemos. Nuestra percepción, como demuestra, por ejemplo, las drogas alucinógenas, el LSD, por ejemplo, está muy constreñida también. Cuando tú te tomas una de estas sustancias, de repente descubres que la percepción se amplía muchísimo, que los colores cambian, que los sonidos cambian, que las posibilidades de percepción, la gama perceptual se amplía muchísimo, ¿vale? Sí. Y rompe completamente con los cánones de percepción a los que estamos acostumbrados. O sea, si una persona se pusiese a dibujar o a crear en estado de éxtasis,
su pintura tendría otros colores. De hecho, le faltarían los instrumentos para poder manifestar o plasmar la percepción que está teniendo. Entonces es interesante romper todo, incluso la percepción. O sea, los cánones incluso de la percepción. Y ampliar a través de la creatividad y de nuevas formas creativas, ampliar nuestras posibilidades de percepción. ¿Vale? ¿Ok? Qué Bueno, bueno, dejo eso qué por ahí. bueno. Sí, 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 me Claro. parece. No sé hasta qué punto realmente el hecho de trabajar desde la mente creativa puede llegar a alterar nuestra percepción, por ejemplo, a nivel de colores o nuestra percepción de nuestro entorno, etcétera. Pero puede ser que de alguna manera sí que tenga algún tipo de incidencia. Hay una cosa que me llama la atención de lo que has comentado antes respecto al tema de la pintura, por ejemplo, ¿no? Sabes que mucha gente de las personas que siguen este canal probablemente pintan, dibujan, se trabajan dentro de esta área. Y me gustaría, por un lado, saber si eres conocedor de qué tipo de influencia ejerce el hecho de pintar. Y luego hay otra cosa que comentaba respecto al tema de la rapidez, ¿no? Como vivimos en una era en la que todo es muy rápido Mm. y en muchas ocasiones el pintar de alguna manera lo que hace es ralentizar. Pero en la ralentización del trabajo también surgen reflexiones, pensamientos y se estimula también el hemisferio derecho. Yo creo que, o sea, también es todo un campo muy interesante, ¿no? El trabajar creativamente yendo en dirección contraria a lo que se nos impulsa. Es decir, normalmente se nos impulsa a esto, a la inmediatez, como tú bien decías, ¿no? De repente pillarte un pincel, sentir la pincelada, ¿no? Que también debe estimular algún tipo de parte cerebral, debe de generar nuevas conexiones y deben pasar cosas también ahí muy interesantes, ¿no? No sé Atención a eso. si... Bien. Sí. Sí. Mira, la respuesta. Enlazado, esto se enlaza con lo que os comenté al principio, con que este hemisferio hace tanto ruido que no permite la irrupción de este, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Lo que estás haciendo ahí es parar a este. Sin darte cuenta, a través de ese ejercicio creativo, de esa pincelada, de ese hacerlo despacio, de estar tranquilo, estás entrando en un estado de meditación, ¿vale? Es Mm. una forma de meditación activa. ¿Y cuál es el objetivo de la meditación? Porque otra de las cosas que os he hablado es que soy Hablemos de la experto, meditación porque lo ha claro, comentado alguien por aquí también. ¿Cuál es soy experto en mindfulness, ¿vale? Entonces, atención plena, estas formas de meditación. Entonces, el objetivo de la meditación y de la atención plena es precisamente el parar el hemisferio izquierdo, o sea, hacer silencio. Claro, cuando dicen la meditación zen, la meditación budista, vale, el objetivo original y principal siempre decía poner la mente en blanco, parar el circo, sí, es silenciar la voz estridente del ego, ¿vale? Porque el sistema actual lo que estimula mucho es hemisferio izquierdo plus ego, ¿vale? En el cerebro. Entonces, de lo que se trata es de eliminar ese ego social, ¿no? Claro, te encierras en una habitación a meditar, lo mismo que con tu pintura. No quieres que nadie te moleste, te das cuenta que necesitas el silencio. ¿No te das cuenta? Puedes ponerte una música que te estimule, ¿de acuerdo? Pero siempre busca el silenciar el ruido de la sociedad, el ruido social tal y como lo tenemos concebido. Y en ese silencio entras en ese estado de meditación que va a cerrar ciertas áreas y, atención, lo más interesante, va a poner tu cerebro en una oscilación, en unas ondas muy concretas, de alfa a zeta, ¿vale? Que sería ya la inspiración pura, ¿no? Sería el conexión con el demiurgo, con la divinidad, llámale X, ¿no? Que es la conexión directa con el mundo de las ideas de Platón. Entonces, ese estado Z es al que hay que aspirar, ¿eh? A ese silencio tan profundo del hemisferio izquierdo que irrumpa completamente en esa tranquilidad, en esa relajación profunda de tu sistema nervioso central, empieza a irrumpir entonces toda esta otra área con toda su fuerza, ¿vale? Y empieza a segregar otro tipo de sustancias, incluida la DMT, ¿vale? Que también desde la glándula pineal empieza a producir esta conexión que entonces los creativos cuando entran en ese estado de semitrance es cuando conectan con lo que se llaman las musas, la inspiración o el sonido de las estrellas, ¿no? Y entonces canalizan una música que no existía antes, ¿vale? Ese sería la conexión con la creatividad pura porque ya no utilizas estas áreas
donde tienes la memoria del pasado. No buscas dentro de tu cerebro referencias. Y accedes de alguna manera a otro tipo de mente colectiva. Entras en conexión con otra mente que permite lo que llamaban, ya te digo, el demiurgo, el mundo de las ideas, captar ideas que no existían e inventar algo nuevo. Eso es lo interesante. Muchas personas que he entrevistado, que son artistas que a mí me gusta mucho su trabajo y tal, practican meditación así a diario y, o sea, al margen de trabajar, pues eso, igual pictóricamente o lo que sea, dejando ese espacio del que hablas, también hay muchas personas que practican eso, cada mañana igual están media hora, una hora con el cerebro parado, relajado y como tratar de dejar espacio a que vengan esas ideas. Me acuerdo de... Ay, ¿cómo se llama este artista? Ahora no me acuerdo. Amparito. Amparito, que le dije, oye, porque Amparito es un artista que tiene un montón de ideas que me parecen súper interesantes, súper originales, como... Bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Y le dije, hostia, ¿cómo tienes esta creatividad, no? ¿De dónde te vienen las ideas? Y me dijo él que practicaba meditación y me llamó mucho la atención. Am, es interesante esto que hablas a veces, ¿no? Del conectarse, ¿no? Con el mundo de las ideas y como tratar de a partir de ahí, de alguna manera, como traer cosas que en un principio igual no están todavía materializadas en la Tierra y ser capaces de traerlas aquí, ¿no? ¿Cómo crees, o sea, a largo plazo, cómo crees que puede llegar a afectar el tener una constancia de ya sea meditar o practicar disciplinas como podría ser la pintura o, yo qué sé, música incluso también o otras disciplinas Bien, vamos a partir de un artísticas? concepto nuevo, ¿vale? Os voy a introducir un elemento nuevo. Y es que si miráis a la naturaleza y a la vida, hay un impulso raíz en la vida a expandirse, ¿vale? O sea, a crear. El universo, y solo tenéis que mirar la naturaleza, no es algo lineal. De hecho, hay un flujo, hay una flecha de intención. O sea, las cosas no funcionan al azar como nos quieren hacer creer. No hay un azar en la naturaleza, hay una tendencia. Entonces, si hay una tendencia es que hay una fuerza motriz intrínseca en la vida. Y esa fuerza motriz es la que nos motiva. Por eso existe la dopamina, por eso existe la motivación, por eso existen las emociones, por eso existe nuestro cerebro plástico. Parece que este diseño que somos no está terminado, sino que está buscando recablearse constantemente y mejorarse a sí mismo constantemente. ¿Por qué va a buscar algo mejorarse a sí mismo? ¿De acuerdo? Si fuese fruto del azar y de la nada. Entonces, sin duda alguna, en la vida, en la naturaleza, el impulso de vida busca la creatividad para crear algo nuevo constantemente, para mejorarse a sí mismo. Entonces, cuando empiezas a entrenarte de esta manera, lo más interesante de los meditadores, que llevamos mucho tiempo en esto y desarrollando esto, hemos descubierto que esa fuerza motriz o intrínseca del ser humano, ¿vale? Que se le puede llamar el ser, ¿no? Se le llama el ser, o el higher self, ¿no? Que se suele decir en el mundo de la meditación, emerge en ese estado. O sea, no es que pares el mundo y puedas quedarte relajadito. Esa es la primera fase de este entrenamiento. Lo que va a ocurrir y ocurre a cualquier creativo que entre en ese desarrollo es que empieza a emerger una fuerza dentro de ti creativa, ¿vale? Emerge el creador, ¿vale? Por así decirlo, dentro de ti y empieza a recablear tu cerebro de otra manera. Esa propia energía que emerge de forma natural empieza a recablear tu cerebro, haciéndolo cada vez más perceptivo, expandiendo cada vez más su conciencia y su percepción, y las habilidades creativas se incrementan. Entonces te haces mejor creativo a la hora de captar estas ideas, ¿vale? Como yo os dije antes, yo tengo ya mi cerebro tan reconectado que constantemente veo a la vez que pienso. O sea, yo cuando estoy pensando contigo estoy imaginando a la vez. Y este es un entrenamiento al que yo ayudo a la gente. Les ayudo un tipo de meditación, por ejemplo, la meditación para los creativos, en donde les voy haciendo no solo para este hemisferio, sino activar este a través de la visualización y luego interconectar todo. Cómo interconectar los dos hemisferios. De modo que aprendas a estar con los dos a la vez. O sea, que estás pensando e imaginando a la vez. Pum, 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 pum. Y entonces vas creando como metáforas. O sea, tu cerebro te va dando constantemente metáforas visuales de lo que estás pensando, ¿vale? Y eso luego se puede plasmar en lo que sea. Claro, luego viene otra habilidad, ¿vale? Que es una habilidad que tiene que desarrollar todo creativo, ¿vale? Que es la habilidad manual, o sea, la habilidad luego motora, ¿vale? Motora,
que te permite que lo que tú estás visualizando o creando dentro de ti lo puedas plasmar fuera, en el movimiento del pincel, la técnica, por así decirlo, ¿vale? Esa parte que sí que ya tenéis que utilizar el izquierdo, más rutinaria, ¿vale? Pero atención a esto, necesitas otro elemento que nadie toca, que este es mi descubrimiento personal, que es esto que tenemos aquí detrás, que yo le llamo el antiguo cerebro de mono, ¿vale? Que es el cerebelo, que es el que nadie utiliza, y sin embargo tú, Ray, atención a esto, lo desarrollaste mucho y eso te ha servido muy bien como creativo a través del monopatín. O sea, el cerebelo es el que te permitía imaginar un movimiento con tu monopatín y luego ejecutarlo. Porque el cerebelo tiene la capacidad, ¿vale? Natural, tiene un programa dentro de sí mismo que hace físico lo que visualizas. Entonces, si tú, como cualquier skater, te imaginas dando una voltereta o pasando por encima de tal sitio, pegando un bote y dar una voltereta, el cerebelo toma esto y va a hacer que tu cuerpo ejecute a perfección lo que le has hecho ver. Ese movimiento, ¿vale? Entonces, eso ocurre también para la pintura o para cualquier cosa. El cerebelo interviene aquí para que seas capaz de saber dónde apuntar y mover. Mira, una de las cosas que se hacen para las atasias cerebelosas, que serían las pruebas que hacen en clínica para ver si tienes una atasia en el cerebro, o sea, que te funciona mal, es... ¿Qué es una atasia? Una atasia sería una disfunción del cerebelo, ¿vale? Okay. Entonces, te dicen que te toques la nariz con el dedo. Tócate la punta de la nariz. Esto que te parece tan fácil, cuando has bebido un poco, ¿qué pasa cuando has bebido un poco? ¿Eres capaz de meter la llave en el coche o en la puerta? Esa cosa que te parece tan sencilla, de donde pones el ojo, pones el dedo, lo hace el cerebelo. Y eso es lo que tiene que hacer un pintor. Donde pongo el ojo, pongo el dedo. ¿Sabes? Tienes que tener un cerebelo muy bien interconectado. Entrenado, ¿no? También. Sí, muy bien entrenado. Claro. Está empezando a llegar cada vez más y más preguntas. Si te parece... Vamos a ello. Vamos a ello. Rayito, Soriano y Castro emitiendo al mismo tiempo. Yo no sé, nos ponemos siempre de acuerdo los puñeteros. Los lunes, que además es el peor día para poder emitir, pues todo el mundo. Es que lo sabía, te dije hacerlo ayer. El día que no hay pescado. Te lo dije, pero bueno, da igual, no pasa nada. Todo bien. A ver, bueno, muchas gracias, Benjamín Hurtado, por esos 50 pesos. Y venga, vamos a empezar a ir. Yo tengo algunas preguntas por aquí también que quería hacerte, pero igualmente vamos a ir dando paso a toda la gente que nos está viendo. Hola, Gaby M. Dice, Jordi Catvalí dice, ¿los dos hemisferios cerebrales están especializados? Sí, ya comentamos un poco esto. Hay una especialización, ¿vale? Hemisferial, uno más lógico, racional, rutinario y otro menos. Pero todo esto lo que nos habla también es de por dónde nos tenemos que entrenar. ¿Qué es lo que tenemos que desactivar? Hay que desactivar la rutina, hay que desactivar el control, por eso, claro, todo creativo siempre toma droga o habitualmente tomaba drogas, la senta o esto, aquello más allá, y también era más libertino sexual o más libertino con respecto a las normas sociales. ¿Por qué? Porque esas áreas son las que hay que cerrar para que el otro irrumpa, ¿vale? Y pueda entonces escucharse más al otro hemisferio. Entonces, lógicamente, todo creativo ha utilizado estas fórmulas, pero podemos hacer todo esto con el mindfulness. O sea, no necesitamos ni drogas y no necesitamos pues hacer tonterías para poder parar el otro hemisferio, ¿vale? Y activar el derecho. Ok. Necesitamos intoxicarnos, vamos. Muy bien. Saludos a Lecanda Mariana, Gustavo Mederos, que dice, las personas con alguna enfermedad mental no han impedido que su cerebro haya conseguido una creatividad más desarrolladora que el de otras personas y ser grandes artistas. Sí, creo que es así. Sí, pero es por esto mismo. O sea, ¿qué ocurre con una persona loca? Una persona con un problema mental. Pues que ha roto todo el rollo social, que ha roto las normas, que ha roto todos los principios de los programas que tienes instalados en el hemisferio izquierdo. ¿Vale? Con lo cual, le es más fácil. Una vez más, vuelvo a decir, el hemisferio derecho siempre está ahí y siempre quiere hablar. Cuando éste se calla, él empieza a hablar. Las ideas surgen. Por eso, cuando la gente practica la meditación, al cabo de repente de unos meses, pum, 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 empiezan a emerger un montón de ideas creativas impresionantes. ¿Vale? ¿Y por qué? No es porque tengas que crearlas, estaban ahí esperando. Es como si fuese una antena receptora, pero que hay tanto ruido de la otra que no deja escuchar todo lo que hay aquí. Cuando apagas esta, como muchos que tienen disfunciones, ¿vale? Psicológicas,
pues entonces tiene muchísima creatividad. Justamente de eso trataba el Bangkok. comentario. Gustavo Mederos dice, yo tengo discapacidad intelectual y del desarrollo y no me he impedido ser dibujante. Correcto. Pues es un buen ejemplo de lo que acabas de comentar un poco, ¿no? Aquí 88 habla de la programación, si mixas, chas o saluda. En la pubertad es cuando el cerebro se expande, esto es un poco lo que comentábamos. Ancaid dice, genial charla, un 10. Yo siempre he intuido que hay diferentes grados de creatividad y genialidad. No todas las personas tienen el mismo grado. Yo, por ejemplo, tengo un 65% de genialidad y creatividad. ¿Quién Muy se la bien. midió? Sí, no sé cómo, pero bueno. Salvicien, saludos de vuelta. Aquí 88 dice, el downfall es la falta de concentración debido al estado hiperactivo de estar enchufados al ordenador. La creatividad es un estado rejuvenecedor de las neuronas cerebrales. O sea, ¿la creatividad rejuvenece las neuronas cerebrales? Es una buena pregunta. Bien, sí, definitivamente sí. Y una vez más, ¿por qué? Hay varios porqués, ¿vale? Uno de ellos es que la hiperactividad del hemisferio izquierdo degenera neuronalmente. Por eso en la actualidad hay tanto Alzheimer, ¿vale? Empiezan a desarrollarse placas amiloides en el cerebro, empieza a segregar toxicidad, neurotoxicidad, ¿vale? Ese exceso tal. Pero también la alimentación y sobre todo la falta de oxigenación y exceso de azúcar. Entonces, atentos a esto, ¿vale? Por la toxicidad. Es también muy importante la alimentación, ¿vale? Para poder tener el cerebro genial. Hay una neurogastronomía para poder estimular mejor nuestras neuronas, ¿vale? Y nuestros neurotransmisores. Pero sobre todo... Esto antes de que se acabe esta entrevista, me gustaría algunos apuntes respecto a qué alimentos van bien para el cerebro, porque me parece, yo no lo había oído nunca comentar, me parece interesante. O sea, Claro. Sobre todo los que van neurogastronomía. mal, ¿vale? Que sepáis que el azúcar y los bollos van fatal para el cerebro. Qué bueno. Mira, yo justamente ahora llevo ya casi 2 años prácticamente sin tomar azúcar o la mínima. Vale, bueno, estabas comentando, la creatividad es un estado rejuvenecedor para Sí, las neuronas cerebrales. Sí, sí, porque ok. aparte como necesita estimular dopamina, necesita el BDNF, ¿vale? Que sería este factor nutricional de las neuronas, se estimula con la creatividad, ¿vale? Hay estudios que lo demuestran. Entonces, es interesante. Mira, una de las cosas que ayudan a la gente con Alzheimer es la creatividad. Cuando les ponen música o les ponen a bailar, les ponen a cantar, les ponen a crear, les mejora el cerebro, les rejuvenece, recuperan neuronas. Entonces, efectivamente, la creatividad es un gran regenerador, es un gran estimulador porque también interviene a lo emocional positivo. Cuando estás creando, estás gozando, estás disfrutando, ¿vale? Entonces, esto suma endorfinas, todo va sumando. Hubo una ocasión en la que estaba, me acuerdo, hablando con otra persona que es youtuber, que es artista, que se llama Doctor Soriano, a que si alguna vez de este vídeo le envío un saludo y un fuerte abrazo. Y él comentaba algo que me llamó mucho la atención, es que él a veces cuando pinta no siente que esté disfrutando. O sea, me parece que es un pintor genial, hace todo muy bien, lo que quieras, pero comentaba esto, como que a veces no siente como que realmente lo está gozando, ¿sabes? Y sé que a mucha gente le pasa, o sea, hay muchas personas que se dedican al arte y cuando están pintando me han comentado que les pasa eso, que no están como, no sé cómo decirte, como en un éxtasis, lo cual, bueno, a mí tampoco me ocurre, yo no estoy pintando y estoy como en éxtasis, más bien estoy como abstraído, o sea, como en una especie de burbuja, un poco lo que comentabas tú antes, donde de repente es como si el tiempo se dilatara y la percepción que tengo del espacio-tiempo cambiara, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 16 años, la época de Madrid, cuando nos conocimos. Tú no sé si te acuerdas del piso compartido en el que vivía, tío, que Me acuerdo, me acuerdo. había que pasar por aquel pasillo y luego de repente llegabas a aquel zulo, a aquel agujero con Hey. vistas al ascensor que subía y bajaba. Y lo tenía todo lleno de cuadros, todo lleno petado de cuadros, no podías casi entrar y yo tenía que pintar encima de la cama. Pues yo me acuerdo de esa época con especial cariño del hecho de que yo, por ejemplo, empezaba a pintar a las 8 de la mañana, eran las tantas de la noche, se me había olvidado comer, a veces se me olvidaba mear, no, o sea, lo que eran mis funciones básicas, Correcto, fisiológicas, correcto. se me iban por completo, o sea, es decir, me abstraía completamente. Pero bueno, al hilo de lo que te estaba diciendo, ¿qué sucede cuando estás de repente creando y no estás gozando, no estás disfrutándolo? ¿A qué crees que se debe? ¿O qué falta? ¿O qué sobra? ¿O qué pasa Vale. ahí? Una cosa es no estar en éxtasis y otra cosa es no disfrutar, ¿vale?
Entonces, yo creo que cuando tú estás en ese estado de abstracción, ya ese estado es un estado gozoso, es un estado placentero. Lo ¿Vale? es, sí, sí. Lo es. Porque desactivas el eje del estrés. ¿Vale? Realmente para poder estar ahí tienes que desactivar el eje del estrés, tienes que estar en un estado parasimpático, ¿vale? Para crear. Entonces, el eje parasimpático estimula precisamente estas endorfinas y estas hormonas de la regeneración celular. Y eso estimula luego la dopamina, porque es así como funciona, ¿vale? Es como que te da un premio, como te está diciendo, el cerebro dice, lo estás haciendo bien, por aquí vamos bien, ¿vale? Y se segregan estas sustancias, ¿vale? Estas sustancias, estos neurotransmisores de endorfinas que también te dan placer, gustito y tal, en ese estado. Vale, si una persona está dibujando y no está disfrutando nada, es que de alguna manera todavía tiene el eje del estrés en medio. Significa que el cazador está en medio, significa que áreas de control están en medio, significa que estás buscando controlar tu dibujo con un objetivo, ¿vale? Y no estás en el espacio creativo puro, estás en un espacio de conseguir dinero a través de tu pintura, crear algo que sabes que es lo que te ha pedido la persona X que te ha pedido que hagas. O sea, hay un tema de control por detrás. Y si no, que lo mire cualquiera de estas personas. Que mire a ver si hay algo de control por detrás, por ganancia de dinero, ganancia de prestigio o temor a hacerlo mal, a equivocarse. Entonces, si hay miedo y control que están unidos, miedo-control, estimulan el eje del estrés, el eje simpático, y eso impide de forma natural que esté el parasimpático y entonces que haya dopamina y que haya ilusión y que haya serotonina y que haya bienestar. Es interesante esto que comentas porque yo creo que hay una gran cantidad de genios y genias que son artistas increíbles, pero que yo creo que han vivido de alguna manera presas del ejercicio técnico. Es decir, cuando estás muy pendiente Correcto. del tratar de que esa La figura sea perfección. perfecta y que realmente esté a nivel de luz y sombra todo en su sitio, no sé qué, consigues piezas que están muy bien, y conozco artistas, Técnicamente. claro, que técnicamente ves piezas que están muy, muy bien, pero hay una parte dentro de una misma, de uno mismo, que cuando está creando esa pieza, que se queda por el camino, en cuanto a lo que es el disfrute, lo que es el goce. Entonces, a largo plazo, yo lo que me pregunto, y lo digo así con toda no sé, la inocencia del mundo, es, o sea, cuando llevas mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo, ¿qué debes sacudir o qué debe suceder dentro de ti? ¿Sabes? Porque quiero decir, mucho tiempo estar bloqueando ese dejarte llevar, ese fluir, ese, ¿sabes? Gozar Sí. del acto creativo de pintura y tal, llega a un punto en que supongo que también debe tener algún tipo de consecuencias, ¿no? A nivel interior. O sea, ya no tanto a nivel de obra, de que pintes mejor o peor o lo que sea, eso ya es otro tema. Pero a nivel interior, yo creo que de alguna manera vas a tener que dejar salir eso. Si no es Va a por la explotar. pintura. A nivel interior ese individuo explota, porque es creativo. Y como es creativo en esencia, ese tipo de actitud le va a llevar a la crisis inevitable. O sea, ese tipo de individuo acaba en crisis, ¿vale? En crisis psicológica y acaba en depresión, porque eso crea estrés crónico, ¿vale? Esa presión crea estrés. Esto se ha visto en muchísimas áreas de la creatividad, incluso en áreas como en actores también, o Sí, actrices, sí, músicos, ¿vale? actores, sí, sí, Claro, claro, totalmente. que luego ya se ven con esa exigencia del guión y entonces ese control les lleva a tomar drogas para compensar su falta de placer y les llevan a la autodestrucción. Y acaban con depresiones o acaban autosuicidándose. Acaban con crisis nerviosas tremendas, con depresiones, con suicidios, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que recomiendo que se suelten la corbata, O sea ¿vale? que para todas aquellas personas que estéis O viendo que hagan mindfulness para todas, compensar. bueno, también, y todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo ahora mismo y que notéis esta especie como de tensión cuando estáis creando, ¿no? Trabajar, ¿no? Igual de alguna manera. ¿Y qué podrían hacer? ¿Qué le Pero es que esta es la recomendarías? clase del mindfulness. O sea, la clave del mindfulness es precisamente el tener una herramienta que te permite deshacer toda esta tensión que ejerce el simpático, ¿no? El estrés, deshacer todas estas ideas que te has hecho de perfeccionismo antes de entrar en el proceso creativo, ¿vale? Es como que te sirve para parar todo eso
antes de entrar, tú imagínate, ¿no? Soy la típica persona, efectivamente, que ya me he metido en ese perfeccionismo, que ya estoy condicionado porque ya tengo cierto éxito y entonces esto me condiciona, ¿vale? Sí, sí, el éxito a Porque veces puede ser la peor de las trampas, ¿eh? Sí, sí, es verdad. la mayor parte de las veces lo es. Pocas personas, si no tienen estas herramientas, si no tienen la resiliencia cerebral y emocional desarrollada, acaban mal. Solo los resilientes, como Will Smith, acaban bien. ¿Vale? Digo, entre actores. ¿Vale? Mm. Puedes tener éxito, pero como es tan fluido, ¿vale? Tiene esa resiliencia, entonces no le pilla el éxito y no le destruye, sigue disfrutando. Entonces, necesitas una herramienta que te permita, antes de entrar en el proceso creativo, reprogramarte, eliminar toda la tensión, eliminar toda la necesidad de éxito, los miedos a perder, todo eso lo apagas. Apagas todas esas alarmas cerebrales, con lo cual te permite luego sumergirte en tu área creativa de otra manera, mucho más relajada, ¿vale? Conectado, respirando, fluyendo. Y entonces, como ya tienes desarrollada la parte técnica, porque eres un tío que has trabajado mucho tu parte técnica, pues entonces la dejas fluir, entras en lo que se llama la fluidez, ¿vale? Pero si no haces esto previamente, si no tienes la capacidad de desactivar todo eso antes, se te va acumulando y cada vez vas entrando ahí más y vas entrando y vas entrando sin hacer este proceso previo de preparación para crear. Qué bueno. O sea, me está encantando esta entrevista, tengo que confesarlo. Porque Me alegro, me alegro. no, es que hay muchas cosas de las que estamos hablando que me dan mucho que pensar y que son cosas también con las que yo siempre de alguna manera he conectado, he pensado exactamente de ese modo, pero me faltaba una base teórica, pues, en un momento dado, más científica o más, yo qué sé, ¿sabes? Como algo que sustente eso que yo he sentido siempre. Vale, vamos a seguir leyendo más preguntas. A ver, ¿qué más? Car dice, ¿por qué se habla tan poco de la glándula pineal en nuestro sistema educativo? Es que da igual dónde, tanto privado como público, pasa completamente inadvertida. Es una buena reflexión, ¿no? Sí, el ojo de Horus, ¿vale? El ojo de Horus, el ojo interior. Sí, la glándula pineal, y esto se enlaza con, a lo mejor, podríamos intuir que hay efectivamente como por parte de las instituciones Ujú. el ocultar una información, ¿vale? Importante. Y por eso no se habla de esto, y de la glándula pineal solo se habla pues como la que segrega pues esta hormona, ¿vale? La melatonina, para poder dormir. Pero fíjate que está conectado, ¿no? O sea, que está conectada con el sueño y con el ensueño. Y ahí es donde viene la imaginación, ¿no? Ahí es cuando empieza la cosa a funcionar. Con lo cual está Ujú. vinculada a ese ojo interior, a esa glándula pineal, que también es la que segrega la DMT, ¿vale? Que sería esa la que te lleva al éxtasis y que es la que te lleva a la conexión con el universo y con la totalidad. Mm. Entonces, parece ser que no interesa mucho ni que hayan permiso para drogas que estimulen esa DMT endógeno, ni tampoco el que sepamos mucho la existencia de esto en nuestro cerebro, ¿vale? Y que tengamos incluso miedo a explorar esas áreas de nuestro cerebro. Pues Mm. sí, porque esto es la glándula mágica, ¿vale? Donde puedes tener acceso a esa conexión pura de la que hablábamos antes, ¿eh? De la conexión total. Pero claro, Ujú. si tú has diseñado un sistema de control social, ¿vale? De ingeniería social, donde te interesa tener trabajadores a los que les has condicionado su percepción, que las has enfocado ya en una percepción material de la vida, entonces todo tu cerebro se recablea para que tu percepción se limite. Entonces, la humanidad ha sido limitada perceptualmente desde hace siglos. Anteriormente, la humanidad tenía otra percepción. De hecho, todavía ocurre a nivel indígena. Los pueblos indígenas todavía tienen una percepción acrecentada. Por eso ellos pueden ver los espíritus de la naturaleza, pueden ver a los gnomos, las hadas y tal. Pero claro, aquí ahora la gran ciencia y el hombre occidental dice, mira estos pobres palurdos, ¿no? Esta gente con sus cosas. No, no, no. Esa percepción la teníamos todos, esa capacidad de ver más allá la teníamos todos de forma natural y estaba en la glándula pineal. Ahora bien, como nuestro cerebro es plástico, al igual que un topo, que era un ratón que podía ver como todos los ratones, si le metes debajo de la tierra y le dices que esa es la realidad, pues entonces sus ojos, como os dije antes, la función crea el órgano y la disfunción lo descrea. Si cierras los Mm. ojos,
tus células se empiezan a apagar, se empiezan a desconectar y pierdes los ojos. Pues lo mismo la glándula pineal. Vamos perdiendo sus funciones superiores. ¿Vale? Los meditadores de toda la vida, ¿qué es lo que han hecho? Los hindúes y demás, abrir el tercer ojo, o sea, meditación para abrir el tercer ojo, o sea, activar la glándula pineal, ¿vale? La activación de la glándula pineal para ampliar tu percepción y acceder a esa visión superior que te permitiría acceder a esa creatividad superior. Pero es que esto no interesa, porque si de repente todos empezamos a ser creativos, podemos crear un sistema nuevo, podemos crear sistemas alternativos, podemos imaginar que la vida podría ser mejor. Si se nos amplía la percepción y todos empezamos a crear, ampliamos el mapa de realidad que nos dan, que nos dicen que Darwin y Descartes son la verdad. Y de repente un día descubrimos que estábamos en la cueva de Platón, que nos tenían mirando allí delante a una pared con imágenes diciéndonos que esa era la realidad. Y resulta que la realidad estaba ahí fuera, en la entrada de la caverna. Totalmente. Tenía mucho más color y más vida. Hay una pregunta que hace Benjamín Hurtado que es, ¿el semitrance también ocurre en el momento previo a dormir? ¿En el linde entre la lucidez y el sueño? Pues sí. Y esto, lo interesante es que es algo que todos hemos experimentado y que todos podemos ayudar a alargar y a crear, ¿vale? Este punto de cuando se echáis la siesta, ¿vale? Que estás así, que te empiezas a quedar adormilado y ¡brum! Hay una erupción de imágenes brutal en tu cabeza. Pero pensar de otra manera. Pensar a nivel de neurotransmisores, pensar de la droga endógena del cerebro. O sea, sin duda alguna, ahí hay una hiperactividad cerebral nueva que permite la visión, el ensueño, ¿verdad? Y con mucha claridad, así, de repente estás así y te pregunta tu pareja o tu madre o quien está a tu lado, oye, ¿qué? ¿Que te estás quedando dormido? Y tú dices, uff, no te puedes imaginar, cerré los ojos y es que estaba soñando. O sea, estabas metido en una película psicodélica, ¿vale? Bueno, es lo mismo que hace el LSD. Entonces, tu cerebro tiene esta capacidad, ¿vale? Entonces, como tiene esta capacidad, puedes estimularla y puedes utilizarla. Cualquier droga, si le pones una intención, ¿vale? Cuando lo haces de forma chamánica, dirigida, las drogas se tomaban antiguamente para obtener una visión, para hacer un viaje, obtener la visión. Con lo cual, simplemente son puertas, o sea, son neurotransmisores hiperactivadores de estas áreas cerebrales, pero que también las tienes endógenas. Entonces, tú también puedes ir a la siesta, ¿vale? Con una intención, para que tu cerebro te dé creatividad enfocada a la dirección que tú quieres tomar, ¿vale? Tú puedes ir a esto haciendo, que es como sale también en meditación profunda. Tú vas a la meditación profunda con una intención y entonces vas en busca de una visión. Pues creativamente también puedes hacer esto, ¿vale? Quiero crear algo, quiero conectarme, pues utilizo ese punto intermedio. ¿Cómo funcionaría? ¿Te haces una pregunta antes de acostarte o cómo? Más que la pregunta es una intención, o sea, tú vas con una intención. Entonces, más que una pregunta, sí, vas en busca de una respuesta, ¿vale? Entonces, tú es como si fuese el Google. Entonces, tú dices, a ver, tú al Google tienes que escribir la pregunta y entonces lanzas y sabes que vas a tener una respuesta, ¿vale? Que la nube te va a ofrecer una serie de respuestas. Y luego tú tienes que elegir. Vale, en tu cerebro pasa lo mismo. ¿Vale? Tú puedes ir al ensueño, a lo que se llama el ensueño, ¿vale? Con una pregunta. Y luego te va a venir un montón de imágenes. Luego tú tienes que discernir y elegir, ¿vale? ¿Cuál es la más interesante? A medida que vas interconectando tus dos hemisferios, cada vez se te hace más lógica la metáfora del cerebro. Al principio es muy simbólico el cerebro derecho. El cerebro derecho te habla en metáforas, ¿vale? Porque lo que te busca es darte una imagen que represente emocionalmente la respuesta que quieres obtener. Entonces, lo que interesa de estos sueños, de estos ensueños, es el trasfondo, ¿vale? Porque es muy creativo el hemisferio derecho. Es tan creativo que te va a juntar imágenes, pero simbólicas, pero que simbolizan la respuesta que estás buscando. Esto, cuando se van conectando bien estos dos hemisferios, luego se te hace un traductor simultáneo. Se te va haciendo muy fácil traducir de un lado a otro la metáfora. Y al revés también. Luego se te hace muy fácil crear metáforas visuales o de cualquier tipo, que para ser un creativo es muy interesante. Qué bueno. Estos mensajes subliminales. Después de esta entrevista me veo meditando, haciendo preguntas antes de echarme la siesta y pintando rollo, dando tiempo ahí. Qué guay. La verdad es que esta realmente creo que va a ser muy estimulante para muchas personas el escuchar todo esto.
A ver, Jordi Catbaley dice, al que desde aquí saludos Jordi, dice, estaría bien conocer ejercicios prácticos para estimular el cerebro creativo. Toda la teoría está genial, pero me falta lo práctico. No sé qué. Bueno, yo creo que, a ver, no sé, bueno, di tú lo que vayas a decir, pero yo creo que simplemente creando, ¿no? Pintando, dibujando, haciendo música. No, ¿O no, qué? podemos ayudar, ¿vale? Podemos ayudar. Bien, lo primero es parar el hemisferio izquierdo. Entonces, rompe con tus rutinas. O sea, tienes que neurohackearte, ¿vale? O sea, vamos a hackear el hemisferio izquierdo para que el derecho irrumpa con más fuerza. Lo Entonces, de hackear antes me resultaba súper divertido, ahora ya no me hace tanta ahora ya gracia te lo de... toca las narices, claro, ¿vale? Después Me de toca haberlo un poco más las sufrido. narices lo de hackear. Bueno, Vale, Didi. tienes que partir del hecho que estamos con el cerebro muy hiperactivado, muy condicionado, entonces todo lo que sea parar esto va a ayudar. Entonces, rompe con tus rutinas, ¿vale? Es un primer ejercicio. Segundo, atención plena. Pon más atención en las cosas y en la percepción. Entonces, cuando aprenda a estar más en el presente, tienes que entrenar a tu cerebro para que esté muy en el presente, ¿vale? En el presente significa, si estás aquí y te abstraes de todo, porque eso te va a servir a la hora de crear. Entonces, tienes que aprender a abstraerte, ¿vale? La abstracción. Y eso requiere entrenamiento. O sea, hay que entrenar el cerebro. Hay ejercicios prácticos de entrenamiento del cerebro. ¿Vale? Entonces, por eso te digo que la meditación es un entrenamiento de la abstracción y de la atención en el presente. Ujú. ¿Vale? Entonces, puedes ejercitar esto diariamente con cualquier cosa. O sea, a lo largo del día tú puedes focalizarte bien cuando estás en el desayuno y ya vamos a trabajar la parte creativa. Voy a hacerte un mindfulness para la creatividad. Cuando estés delante de tu taza, observa la taza, la forma de la taza. Piensa en las manos que crearon esa taza, la forma que ha diseñado, circular, ese círculo perfecto, esos colores, ¿vale? Esos colores de la taza. Luego fíjate también los colores del café, los matices de los colores. O sea, tienes que aprender a focalizar la percepción, a desarrollarla, a alimentarla en el presente, para fortalecer todas esas áreas de tu cerebro. Estate atento a los sonidos cuando te pones una música. Solázate, o sea, entra en el gozo de disfrutar de los matices de los diferentes sonidos. Los colores, o sea, estate en el presente. Cuando camines por el campo, quédate extasiado mirando la forma de 5 puntas que tienen muchas de las hojas de las plantas, de los capullos, de las... Bueno, hay tantas formas, colores creativos tan importantes, tan poderosos y tan increíbles a tu alrededor, pero tienes que estar presente, tienes que estar atento. En el día a día tienes que desarrollar esta atención. Luego, tienes que aprender a manejar la respiración profunda y abdominal. Esa respiración profunda y abdominal estimula el nervio vago y estimula el sistema parasimpático, tan necesario para la creatividad. Entonces, tienes que aprender a caminar, por ejemplo, cuando vas por la calle, estate atento a tu respiración. Que sea una respiración profunda, lenta, pausada, ¿vale? Y abdominal. Y luego sueltas por la boca, haciendo un sonido así. ¿Vale? No es una tontería porque No, resulta no, que perdona. Me río porque me estoy imaginando ahora miles de personas viendo este vídeo y de repente todo el planeta con, todo lleno de gente. sería maravilloso, sería Pero maravilloso. sería Por- maravilloso. Totalmente, totalmente, pero no Porque sé. enseguida verías que cambia todo. Estás en presente, estás centrado y vas recableando tu Mm. cerebro para estar presente sintiendo. Porque tienes que aprender a sentir. Para ser creativo tienes que abrir mucho tus canales de sensación, de percepción y de sentir. Entonces, si estás en tu cabeza, Ujú. estás en el pasado, estás en esto, estás en el rollo, estás en el ruido de la sociedad actual, no estás en el sentir, ¿vale? No estás en la abstracción, no estás en quedarte mirando una hoja y abstraído. Eso es un cerebro creativo. Bueno, estos son unos cuantos ejercicios que te doy. Pues mira, Jordi, ya no puedes decir que no te han dado ejercicios prácticos. La verdad es que me parecen buenos. Lo del tema de la respiración, como ya sabes que estoy con el didgeridoo todo el día, dale que te pego, me paso el día enseñando eso a la gente a la que le doy clases. O sea que, sí, Un sí. cerebro muy oxigenado. Sí, sí, la verdad es que sí. Y me pasa también con el didgeridoo un poco lo mismo que con la pintura. También me abstraigo
y de repente es como que pierdo también la noción de, igual al final resulta que lo que tengo es un problema. Yo qué sé. Lo Pero sí, haces de también, forma inconsciente. sí, lo hago ¿Sí? totalmente. Y acabas como también metiéndote ahí como en, no sé, en un Una mundo burbuja. distinto, no sé, sí. Demiurgo Arcángel, saludos cordiales a todos y al dueño del canal. Pues saludos también, de vuelta. ¿Cómo se llama lo que hace Pablo? Pregunta Alquim88, pero creo que ya lo has dicho, ¿no? Mindfulness. Sí, lo que pasa es que yo hago un mindfulness específico, ¿vale? Un mindfulness específico, porque lo hago para personas concretas, por ejemplo, para creativos, mindfulness para adolescentes, mindfulness para deportistas, ¿vale? Porque luego lo hago específico, ¿vale? Como estos ejercicios que os voy dando a vosotros, todos se basan en la Lo atención plena. segmentas un poco, ¿no? Sí, y lo voy focalizando para lo que hay que desarrollar, la parte del cerebro que hay que desarrollar o estimular. Bueno, Mente sin luego para límites, la mente sin gente, límites. sí, lo que te iba a decir, para la gente que estáis viendo el vídeo ahora mismo, que estáis viendo ahora esta entrevista, os dejaré el enlace a la página tuya, a la página web o a tu Instagram o lo que sea, y ahí podéis ver más del trabajo que está haciendo Pablo y de, bueno, en fin, los diferentes talleres, proyectos, que tiene un montón de cosas. Yo creo que has hecho, desde que yo te conozco, un montón de historias trabajadas en esta línea, ¿no? A ver, ¿qué más? Glockenspiel, Rayito, Soriano y Castro emitiendo al mismo tiempo, ya lo he dicho antes, sí. Alquimia88 dice, ya, mucha pregunta, los sueños, dreams y el cerebro, gracias. Bueno, es ahí el hilo de que antes que ha hecho varias preguntas y tal, pero vale, ya está. Coordinación, óculo, manual. AUPA, el caos, dice Alquimia88. Demiurgo, Arcángel, por eso las bacanales. Exacto. Aramararte dice, bueno, es que claro, aquí hay cosas que van comentando al hilo de lo que hemos comentado hace un... Claro, 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 claro. ¿Por Mucha qué razón. músicos con Alzheimer pueden seguir tocando el piano? Gracias. Por lo que os Yo no lo decía sé. antes, en el Alzheimer se pierden las áreas, curiosamente, las áreas vinculadas al ego, ¿vale? Y al ego del control, ¿vale? Áreas prefrontales, que decíamos antes, áreas temporales, que es donde está la memoria. Entonces, la persona va perdiendo la memoria de su ego, de sí mismo, esa memoria funcional, operativa, de haber estado tanto tiempo en ese ruido, ¿vale? Sin embargo, no se pierden las otras áreas del cerebro. Qué curioso, ¿no? La persona se va perdiendo a sí misma. Es como que el cerebro dice, mira, ya no te aguanto más. Me estresaste tanto, me intoxicaste tanto, que ahora te expulso de mí. Entonces, curiosamente, cierra todas esas áreas de tu ego. Pero, sin embargo, las áreas emocionales y las áreas musicales y las áreas creativas quedan operativas. No se queman, ¿vale? No se deshacen con el ácido. Ese ácido va directo a estas otras áreas que han estado tan hiperestimuladas y que han estado, pues, de alguna manera, fundiendo al cerebro. El resto sigue operativo y por eso puedes seguir tocando el piano. Y por Qué eso tu curioso. abuelita se acuerda de sus cosas de niña y se acuerda de las canciones con las que se enamoró de su marido. Imágenes. Claro. Sí. Uh-huh. ¿Existe la psicología de la nutrición? ¿La conoces? Bueno, antes estábamos hablando de eso, de cómo era, ¿cuál era el nombre? Sí, la neurogastronomía. Neurogastronomía. Explica un poco el tema este, va, porque, o sea, ¿qué tipo de Estoy alimentos? Has empezando a dicho, estudiármelo, empezando a estudiármelo, ¿vale? Y yo incorporarlo, ¿vale? Para que pueda ser una nutrición efectiva a la hora de la nutrición cerebral, por así decirlo, también, ¿vale? Entonces, por un lado eso y también lo que es neurotóxico. Entonces, sobre todo hay que ir eliminando todo lo que es el azúcar. Pero fíjate, curiosamente el cerebro se alimenta de glucosa, fundamentalmente. Pero lo que se ha demostrado es que si esa glucosa procede de los triglicéridos, o sea, si viene de la descomposición de la grasa, va a ser mucho más efectiva que si viene directamente de hidratos de carbono simples o de glucosa directa, como es el azúcar. Cuando es tan directa, llega rápidamente al cerebro, pero también crea toxicidad en el cerebro, ¿vale? Por eso el azúcar es tan pernicioso y los hidratos de carbono refinados son tan perniciosos para el cerebro. Luego hay que tener en cuenta que el cerebro se alimenta de sus neurotransmisores de la microbiota intestinal. Entonces, aquí hay otro cerebro en el intestino, ¿vale? Y es muy importante tener bien alimentadas a las bacterias, a la microbiota intestinal. O sea, que tu nutrición sirva
para alimentar a estas bacterias para generar la serotonina y los diferentes neurotransmisores que vas a necesitar en el cerebro. Entonces, por ahí va la neurogastronomía. ¿Qué alimentos van a alimentar mi microbiota? ¿Qué alimentos me van a intoxicar el cerebro? A eliminar todo lo que son las harinas refinadas. El omega 3, omega 6 son interesantes. Estas grasas no saturadas son buenas para el cerebro. El cerebro es graso. Es una masa grasa, básicamente, ¿vale? Entonces, se ha visto que esta dieta cetogénica, que es baja en hidratos, ¿vale? Y que consume más grasas, resulta que va muy bien para el cerebro. De hecho, se está investigando que parece ser que es que cuando el hombre empezó a alimentarse, empezó a dejar de comer solo lo que comían frutas y verduras y frutos secos, como los orangutanes, y empezó a comer carne y sobre todo grasa, es que empezó a desarrollarse más su cerebro, ¿vale? Hay varias cosas que a mí me llaman la atención de, no sé si hacemos ahora un pequeño paréntesis, hablamos un momento Sí. de dieta, porque justamente ahora yo estoy también como investigando, también tratando de incorporar, o sea, de ver qué dieta es la que más me conviene y tal. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y es que, por ejemplo, estoy experimentando con este tipo de dieta de la que hablabas, ¿no? Y incluye carne, incluye pescado, incluye verduras, pero por ejemplo a nivel de frutas, solamente parte de que habría que comer mayormente pues frutas silvestres, ¿no? Moras, cosas así, frutos secos creo que también, ¿no? Hmm. Pero por ejemplo la fruta, yo qué sé, naranjas, sandía, melones, mangos, que a mí me encanta, papaya, etcétera. Todo este tipo de frutas como que no va bien, como que tiene demasiado azúcar. Al igual que todo lo que tenga hidratos, como bien decías, ¿no? Patatas, Sí. Hmm. yo qué sé, pues no sé si por ejemplo con el tema de rábanos también, nabos, en fin, toda esta historia. ¿No tienes la sensación de que realmente, siendo cada una de las personas diferentes, quizá cada persona debería tener un tipo de dieta un poco acorde Exacto, a sus propias exacto. necesidades? Porque yo, por Mira, ejemplo, estoy experimentando un poco ahora con este tipo de dieta y lo que veo es que el cuerpo me pide fruta. O sea, yo necesito fruta y me encanta, pues eso, hacerme un zumo de naranja o un batido de plátano o lo que sea, ¿sabes? y no dejes El, de hacerlo, es lo mejor. el tema pasta. Luego también hay otra cosa y es el tema estacional. O sea, a mí no me apetece comer lo mismo en verano o primavera que en invierno y en otoño. En invierno y otoño me pide el cuerpo algo caliente, me pide más legumbres, me pide lentejas, me pide garbanzos, me pide, yo qué sé, habas. No sé, cosas calientes, contundentes, ¿no? Carne en un momento dado o lo que sea también, no sé. Pero en verano no. Yo en verano me vivo a base de zumos, batidos, gazpacho y ensaladas, básicamente, ¿sabes? Pero es lo que me pide el cuerpo. Entonces, no sé. Efectivamente, mira, hay que saber un par de cosas con respecto a la nutrición, ¿vale? Y luego cada uno tiene que ser intuitivo con su cuerpo. Ujú. Lo primero es darse cuenta de lo que os estaba diciendo, ¿no? De este problema de la microbiota, de los excesos de azúcares, grasas saturadas y toxicidad de la alimentación procesada. Entonces, eliminar todo eso está muy bien. ¿Qué ocurre? Como hay una saturación tan grande de todos estos elementos, la microbiota se ha quedado hecha polvo y entonces hay una tendencia a la porosidad intestinal, ¿vale? Permeable el intestino y entonces enfermedades autoinmunes y tal. Entonces, todas estas dietas nuevas que te están diciendo esto que tú acabas de decir, es ya en un intestino permeable para recuperarlo. Entonces, para recuperarlo sí es interesante a lo mejor a veces eliminar un poquito estas frutas con exceso de fructosa, ¿vale? Pero es porque como ya hay tanta degeneración en tu organismo, de tanto exceso de azúcar y tal, entonces durante un tiempo se te prescribe que no tomes tanta fruta de este tipo. Pero eso es lo mejor que hay, todas estas frutas maravillosas, pero eso es para alguien que ya está bien. Entonces, lo interesante en esto es que tienes que tener varias cosas muy, muy claras dentro de ti. Tienes que comer con hambre. O sea, pensad de forma biológica, ¿vale? Pensad biológicamente con respecto a vuestro cuerpo. Entonces, tu cuerpo necesita tener hambre para tener las hormonas y las segregaciones de los elementos que necesita y tener tu cuerpo preparado, ¿vale? Para la ingesta. Entonces, siempre hay que comer con hambre y tienes que comprobar que tu hambre sea real y no emocional, ¿vale? Porque la mayoría come emocionalmente, no está comiendo biológicamente, no está comiendo físicamente.
Entonces, cuando tu cuerpo está así, está preparado para nutrirse y absorber bien todos los nutrientes. Luego, efectivamente, elimina todo lo procesado. Elimínalo. Pero luego ve tomando lo que tu cuerpo te va pidiendo. Tu cuerpo, ¿vale? Cuando funcionas así, con ese semiayuno, ¿vale? Diario, ¿eh? El tener hambre, entonces tu propio cuerpo te va a estar diciendo siempre, a través de la imaginación, una vez más, ese canal del hemisferio derecho, te va a hacer llegar la imagen de un asado de algo, de una fruta determinada y su olor. Y te va a hacer segregar ya. Dices, uy, hoy me apetecería comer esto y tal, ¿vale? Pero te vas a dar cuenta que no es emocional, que es completamente fisiológico, ¿vale? Que tu propia biología te lo está pidiendo, porque hay ahí los elementos que tú necesitas. Entonces hay que ir siguiendo esta intuición. Entonces hay que sensibilizar el cuerpo. Hay que sensibilizarse, porque está muy insensibilizado por culpa de la mala alimentación y sobre todo una alimentación demasiado tóxica y emocional. Eso requiere hacer un poquito de limpieza, un poquito de detox, un poquito de ayuno, y entonces sensibilizas tu cuerpo y luego ya a comer desde el hambre, a disfrutar de lo que comes, a estar presente cuando estás comiendo, ¿vale? Y todo cambia. Bueno, no se dirá que aquí no está, aquí no se va a lo práctico. Estamos O tocando sea, todo ya, ¿eh? sí, sí, estamos tocando todo, pero además es como, quiero decir, que no hay nada que se quede en rollo ambiguo, ¿sabes? Es como, ¿qué quieres? ¿Dieta para el cerebro? Pues Toma, toma, ahí tienes. a comer nueces A y ver, eso es. brócolis. Nueces y brócolis. Demiurgo Arcángel, neurogénesis con el ejercicio físico, somos producto de la suma de microestados. Gaby M dice, si hay una parte hereditaria, como dijo Pablo, porque mi hermano y yo somos el agua y el... si hay una parte hereditaria, como dijo Pablo, ¿por qué mi hermano y yo somos el agua y el aceite? Él es racional, lógico, se dedicó a las matemáticas y la tecnología, todo lo contrario a mí. Claro, habría que investigar un poquito padre, madre y abuelos, ¿vale? Sobre todo abuelos, ¿eh? Y entonces saber de dónde vienen, porque ya sabéis por las leyes de Mendel, ¿eh? Cómo se hace la transmisión hereditaria. Entonces va a descubrir que hay una parte de la familia que es muy matemática, otra parte que es más creativa, y entonces cada uno va a ir heredando la parte que ha elegido, de alguna manera. ¿Eh? Ok. ¿Cómo se estimula el cerebro creativo? Creo que ya... Dicen Hemos que hablado. crear, pero el reproducir imágenes ya creadas también vale como estimulación o tiene que ser una imagen nueva para poder estimular la creatividad. Esta es buena pregunta. Esta es buena pregunta. O sea, se habla mucho de, bueno, para estimular el cerebro Sí. creativo, dibuja o pinta, pero es lo mismo crear algo nuevo a estar reproduciendo una imagen que ya existe. Es decir, si yo ahora hago una copia de la Gioconda, por decir una obra conocida, estoy reproduciendo algo que ya otra persona ya ha hecho. Vale, Entonces, eso no es quizá... creativo, eso no es creativo, ¿vale? Eso es otra cosa, eso es reproductivo. O sea, eres alguien que sabe reproducir bien las cosas, ¿vale? En China hay muchos de estos que se dedican a reproducir a la perfección, ¿vale? Cuadros de todos los grandes actores. Entonces son grandes reproductores, pero no son creadores, ¿vale? Es diferente. Bueno, ahí lo que se haría sería estimular esta parte cerebral de atrás de la que hablabas, ¿no? Que es la que donde... ¿Cómo se Varias llamaba? áreas. Utilizas varias, pero no utilizas la abstracción, no utilizas esa asociación, no utilizas, sobre todo, esta gente lo que desarrolla son técnicas, con lo cual están utilizando sobre todo la parte occipital y del cerebelo, de que son grandes plotters. Es un plotter, ¿eh? Es alguien que le das una imagen y te la plotea, ¿vale? Te la traduce con la mano, como un ordenador, como una impresora. Son impresoras. Bueno, es un trabajo excelente para el cerebelo, ¿no? Sí, es increíble, es increíble. A mí me fascina, ¿no? Las personas que pueden reproducir, o sea, tienen muy bien conectado el cerebro y el cerebelo, ¿vale? La parte motora también del cerebro, aquí, occipital, o sea, tiene unas partes motoras muy bien conectadas, ¿vale? E imagen, ¡pum!, la convierten en algo físico ahí fuera, pero eso no es creativo. ¿Te das cuenta de que, o sea, todo esto que estás contando puede alterar significativamente la percepción que se tiene de muchas obras artísticas? Es decir, si analizamos las obras de arte desde una perspectiva neuronal, desde la neurociencia, igual la percepción que puedes tener de una obra que igual ha estimulado el cerebelo a una obra que igual ha estimulado el lado derecho del cerebro, es como que son clasificaciones completamente distintas, ¿no? Es Completamente decir, diferentes. a mí me pasa, por ejemplo, que cuando veo a alguien que pinta muy bien, que técnicamente ejecuta muy bien la obra, es como que reconozco esa capacidad técnica, pero a mí no me, ostras, no sé cómo decirlo, no me genera como una conexión precisamente porque echo de menos esta sensación de la que hablabas de libertad, de dejarte fluir, de no estar constreñido, de intentar investigar, de explorar, etcétera, etcétera.
Es como que lo veo algo como que está bien, pero se me queda muy anclado en la parte más mecánica, ¿sabes? Un poco de... Claro, que no es para denostar de lo otro, de lo Tampoco, técnico, son ¿vale? cosas diferentes. Digamos que son dos cosas diferentes y a mí me parece increíble, ¿no? El tener esa capacidad, ¿no? Ya me encantaría a mí, Mm, pero estamos hablando de creatividad, o sea, es otra área y es otro desarrollo diferente, ¿eh? Y requiere de mm, otras capacidades y de otro cerebro. Mm. mm. Mosqueda, que me dice pues que está el doctor Soriano con César Córdoba en vivo. Estaría cool que pudieras participar si tienes oportunidad. Honestamente, no sé ahora mismo el vídeo que estará haciendo el doctor Soriano con César Córdoba. A los dos les envío un abrazo desde aquí. Ya saben que los Bueno, quiero ya un vamos a montón. terminar con esta, así que si Sí, quieres pero pasarte. no. Pero yo lo que iba a decir es que no cambiaría por nada ahora mismo esta conversación que estamos teniendo por irme a hablar ahora de pintores figurativos, que me parece otro tema interesante, pero esto a mí, mira, oye, yo hago entrevista a la gente porque me gusta y porque disfruto. Y aquí estoy disfrutando como un bestia. O sea que yo quiero estar aquí, no quiero estar en ninguna otra parte. Mindfulness. En Ah, presente, mindfulness, estoy ahora mismo presente. en el presente a full y Disfrutando del presente no full. quiero estar en ningún otro lado. O sea que Fullness. si tú tienes prisa porque dices, oye, tengo que ir a cenar o lo que sea, dímelo. Y nada, acabamos rápido. Pero hay varias preguntas que igual estaría bien. Yo si quieres te las comparto. ¿Vamos bien de tiempo o qué? Vamos terminando ya entonces. Últimas Vale, preguntas. pues nada, no sé, ¿qué hago? ¿Cómo selecciono las que hay? Porque hay varias. Las que te parezcan más Ah, interesantes que no sean redundantes, vale. que sean creativas. Los pintores hippies de los 70 pintaban bajo los efectos de un porro de marihuana, el arte psicodélico. ¿Qué opinas? Pues creo que más o menos lo hemos hablado. No sé si quieres comentar algo o si... Sí, había mucha psicodelia y ellos intentaban plasmar las cosas desde ahí, efectivamente. ¿Eh? Y Vale. estuvieron a punto de descubrir nuevas formas artísticas. Poco Mm. faltó. Lo hicieron con la música. Ok, Jordi Catvalé, y a mí me pasa que tengo ganas de hacer una obra, pero cuando me pongo a ello, padezco. Me has abierto los ojos, Pablo. Qué bien. Este comentario tengo que reconocer que me alegra un montón. Oye, pues El que también. haya personas que de repente se den cuenta de esto. Creo que es un tema importante. Mm. A ver, ¿qué más? Que se echen un baile a ligera también. ¿Por qué la genialidad siempre está asociada a la parte más lógica, racional y matemática? Yo pensaba que al revés, ¿no? Para mí la No, genialidad... efectivamente, no, está bien, porque ahí se ve un Einstein, ahí se ve tal, o sea, ahí está, los genios siempre tienen que ser como matemáticos o tienen que ser así físicos, físicos cuánticos y tal, efectivamente. Y normalmente ahí lo que hay es autismo, ¿no? Estos genios suelen ser autistas, o sea, que suelen tener una desconexión emocional, entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Al tener una desconexión emocional ya tampoco tienen tanto acceso al hemisferio derecho, en este caso, al creativo. Y se sobreestimula el otro. Entonces el otro se sobreestimula. Hay una sobreestimulación del izquierdo, ¿vale? Mm, Porque hay otras áreas que están apagadas, que no están interfiriendo, y entonces cobra mucha más preeminencia ese otro hemisferio. Entonces se hiperactiva mucho más, ¿vale? Muchas veces es por el desarrollo. En el momento del desarrollo del feto, ¿vale? Quiero que sepáis que increíblemente el feto tiene muchas más neuronas que los adultos. Atentos a esto. Y el bebé tiene muchísimas más neuronas que los adultos. Pero, porque así funciona nuestro cerebro, es increíble. Es como lo de los espermatozoides, ¿no? Millones de espermatozoides para que solo uno sea el que llegue hasta el óvulo. Vale, pues con las neuronas pasa lo mismo. Hay un montón de neuronas que están buscando llegar a su diana final y a su conexión final y durante los primeros meses, incluso dentro del vientre materno, se está produciendo esta inervación y esta conexión. Por eso, según el estrés de la madre o el estímulo que ya le des al bebé con música, por ejemplo, con Mozart, esas neuronas van a estimularse más y se van a conectar mejor, porque hay montones de neuronas disponibles. Luego se retraen. Aquellas que no son utilizadas se retraen. ¿Qué ocurre con muchos autistas? Que hay muchas neuronas que se quedan activadas y no se retraen. Y por eso el chaval nace con una percepción muy ampliada, todos los ruidos, toda la luz, cualquier cosa le afecta muchísimo, porque tiene una sensibilidad mucho más grande, tiene muchas más neuronas de lo normal activadas y aparte otras desconectadas, emocionales, que no le permiten gestionar todo lo que está percibiendo. Por lo tanto, se encierran, ¿vale? Para protegerse. Y se vuelven genios porque Ok. tienen esa área muy despierta, ¿vale? Desde aquí un saludo a mi buen amigo Signimius, que seguro que estará viendo, con el que tuve el gusto de entrevistarlo porque tiene Asperger. Y estuvimos hablando de que, de hecho, muchas personas que tienen Asperger
son conocidas, son famosas y son genios. Y tiene mucha conexión con lo que estás diciendo ahora. A ver, muy interesante el directo, mis felicitaciones. Todo el tema de la creatividad y este punto de vista neurológico siempre me han apasionado y generado mucho interés. Saludos a Carlos Cervera, viva la meditación, dice Alquime. Mediante la meditación profunda es que saco mis ideas, dice Carlos Cervera. Carlos Cervera, que participó, no sé si lo habrás visto, hice un concurso que se llama Art Talent. Luego dejaré por aquí enlaces a varias cosas que hemos ido mencionando a lo largo de la entrevista. Él participó, él es artista, es un artista genial que vive en México y trabaja mucho con meditación. Yo creo que estaría bien, a ver si en algún momento pudiéramos hacer algún tipo de conexión, porque creo que os vais a llevar bien, vais a tener ahí una conexión muy bonita. Is not thinking, is sensing, es mi frase favorita, dice aquí 88. Romina Díaz, perdón. Los felicito por este vivo, es información que el mundo necesita, sobre todo para transitar y lograr crear la nueva realidad que queremos como humanidad. Muchas gracias. Muy bueno. Vamos muy bueno, al unísono. Eduardo Vallada La Raza. Hola, soy Guido. Guido. Guido es uno de los mejores amigos de mi hijo. Y me hace mucha gracia verlo por aquí. Pues aquí hay gente de todas las edades. Pues saludos a Guido. No sé si estará también Edu y Natacha por ahí, pero bueno, saludos a toda la familia. A pasar al observador. Gaby M. Yo reprimí abusos de niña durante mucho tiempo. Solo manifestaba en mis dibujos y solo lo manifestaba en mis dibujos y me derivaron a un psicólogo. Aunque aún me quedan secuelas, la creatividad me salvó de caer en algo más profundo. Qué buen apunte, porque esto le pasa a muchísima gente, que tienen reprimidas muchas emociones, muchas historias, y es a través del lado creativo, a través del dibujo o de, no sé, de cosas creativas que empiezan a dar rienda suelta a todo eso que tienen ahí guardado. De hecho, la mayor parte de los creativos actuales lo que están es haciéndose terapia con su creatividad. Yo el primero, seguro. Sí. La mayor vas parte vas liberando todas las imágenes del subconsciente, vas liberando todo esto y vas vaciando muchas veces basura. Qué bueno. Bueno, Carlos Cervera, donde el que observa, lo observado y el observar son lo mismo. Bueno, dice él que la meditación pasar al observador, donde el que observa, lo observado y el observar son lo mismo. Bueno, saludos a Guido, creo que está por aquí. Yo estoy escuchando el libro Cerebro de Pan en YouTube, habla de problemas neurológicos y la alimentación. Probióticos, es súper para la flora intestinal, Vale, a ver, ¿qué más? Y la superimportancia de la hidratación number one para la fascia, demostrado. Sí, totalmente. Última pregunta, Ray, que ya me tengo que retirar. Pues nada, ya está. Ya no hay más preguntas. Vale, perfecto. Yo creo que más o menos ya está por aquí todo. Pablo, ha sido un gustazo tenerte. La verdad es que he disfrutado. Ha salido bien, ¿eh? Ha estado muy bien. He disfrutado como un niño con esta entrevista. Ha sido muy creativa. Gracias a todas las personas que habéis participado en esta charla. No os olvidéis, si queréis que vuelva a invitar a Pablo, si queréis más entrevistas de este estilo o que trabajemos más desde el punto de vista neurocientífico y que hagamos conexiones entre neurociencia y arte, dejaros un buen like. No sé cuántos likes hay ahora, 30 y... ¿cuántos hay? Muy pocos. O sea que podríamos hablar, yo propongo a lo mejor de la parte práctica, ¿no? Ya la teórica ya la hemos hablado y si quieren se puede ir hablando de cómo podemos estimular, cómo podemos... Vale, perfecto. Pues dejaros ahí un buen like que vea que este tema realmente os interesa. Las personas que no estéis suscritas ya sabéis que podéis hacerlo. Si tenéis cualquier duda o lo que sea, acordaos de que mi Instagram ahora es rayitoxart y sobre todo, muy importante, Mente sin límites de Pablo. Luego en los comentarios, en la descripción del vídeo os dejo ahí todos los enlaces. Y nada, lo dicho, Pablo, ha sido un gustazo. Espero tenerte pronto. Bueno, ya sabes que tú y yo hacemos ahí sesiones de terapia regulares, o sea que nada, estaremos ahí hablando. Y nada, pues eso, espero que hayáis disfrutado, como he disfrutado yo. Y nada, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Pablo. Un besazo a todos. Un besazo a todo el mundo. Gracias.